Dublineses, por James Joyce. Las hermanas. Esta era la tercera embolia. Ya no había esperanza. Como eran las vacaciones, yo pasaba por la casa noche tras noche y estudiaba el cuadro alumbrado de la ventana, y noche tras noche lo veía iluminado de la misma manera, pareja y débil. Yo pensaba que se hubiera muerto. En las oscuras persianas vería el reflejo de las velas, ya que sabía que a la cabecera del difunto se deben colocar 2 cirios. Él me decía frecuentemente: no me falta mucho tiempo para abandonar este mundo. Y yo pensaba que solamente hablaba por hablar. Ahora supe que estaba diciendo la verdad. Me repetía en voz baja a mí mismo la palabra parálisis cada noche cuando levantaba la vista y contemplaba la ventana. Me sonaba siempre extraña en los oídos, como la simonía del catecismo y la palabra nomon en Euclides. Pero en este momento me sonó a cosa llena de pecado y mala. Me dio mucho miedo, y no obstante anhelaba observar su trabajo maligno de cerca. Cuando bajé a cenar, el anciano Cotter se encontraba fumando sentado al lado del fuego. Como si volviera una frase dicha anteriormente, él dijo, mientras mi tía me servía mi potaje: no, yo no diría que era con exactitud, pero en él había algo misterioso, extraño. Le daré mi opinión. Ordenando sin duda sus opiniones en la cabeza, comenzó a tirar de su pipa. Viejo molesto, imbécil. Hablaba de gusanos y desmayos cuando lo conocimos y era mucho más interesante, pero me cansé rápidamente de sus historias interminables sobre la destilería. Les digo que yo tengo mi teoría, comentó. Creo que se trataba de uno de esos casos extraños. Sin embargo, no es fácil decir. Empezó a chupar su pipa nuevamente sin exponer su teoría. Mi tío se dio cuenta, como yo le clavaba la vista, y me dijo: creo que te va a entristecer saber que el amigo se te fue. ¿De quién me hablas?, pregunté. Del padre Flynn. ¿Falleció? Nos lo acaba de decir Mr. Cotter. Pasaba por allí. Estaba seguro de que me estaban observando, de manera que seguí comiendo como si nada. Mi tío le estaba dando explicaciones al anciano Cotter. El jovencito y él eran muy buenos amigos, para que vea que el viejo le enseñó muchas cosas, y comentan que tenía puestas muchas esperanzas en este chico. Que el Señor tenga piedad de su alma, dijo mi tía compasiva. Durante un rato, el viejo Cotter se miró. Y me miró. Sentí que me examinaban sus ojos color negro intenso, pero no le dio el gusto de alzar la vista del plato. Volvió a su pipa y al final, maleducado, escupió dentro de la parrilla. Me disgustaría que un hijo mío, dijo, tuviera mucho que ver con un tipo así. Mr. Cotter, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso?, preguntó mi tía. Lo que yo quiero decir, dijo el anciano Cotter, es que todo eso es demasiado malo para los jóvenes. Mi opinión es esta. Permitan que los jóvenes anden para arriba y para abajo con otros jóvenes que tengan su misma edad y no que resulten... ¿No es verdad, Jack? Sí, ese también es mi lema, dijo mi tío. Deben aprender a desenvolverse solos. A este Rosacruz siempre le estoy diciendo que haga ejercicio. Cuando yo era un muchacho, cada mañana de mi vida, fuera verano o invierno, me daba un baño de agua muy fría. Y precisamente es eso lo que me mantiene como me mantengo. Está muy bien todo esto de la instrucción. Quizá Mr. Cotter quiera un trozo de esa pierna de cordero, agregó dirigiéndose a mi tía. No, no, gracias, nada para mí, dijo el viejo Cotter. Entonces mi tía sacó el plato de la despensa y lo colocó en la mesa. Pero, Mr. Cotter, ¿por qué cree usted que eso no es bueno para los chicos?, preguntó ella. Eso es malo para los niños, dijo el viejo Cotter, porque sus mentes son bastante impresionables. ¿Sabe usted, cuando ven estas cosas les hace un efecto? Por temor a dejar escapar mi rabia, me llené la boca con potaje. Nariz de pimentón, viejo insoportable. Ya era tarde cuando me dormí. A pesar de que estaba furioso con Cotter por haberme tildado de niño, me rompí la cabeza intentando adivinar qué quería decir él con sus inconclusas frases. Me imaginé que veía en la oscuridad de la habitación el pesado rostro grisáceo del paralítico. Entonces me cubrí la cabeza con la sábana e intenté pensar en las Navidades. Sin embargo, el rostro grisáceo me perseguía a todos lados. Susurraba algo, y entendí que me quería confesar algo. Sentí que mi alma retrocedía hacia regiones perversas y agradables, y nuevamente lo encontré allí, esperándome.
Comenzó a confesarse en murmullos y me pregunté por qué sus labios estaban húmedos de saliva y por qué sonreía siempre. Fue en aquel momento cuando recordé que murió de parálisis y sentí que también yo sonreía con suavidad, como si lo exculparía de un deshonroso pecado. Después del desayuno, a la mañana siguiente me acerqué hasta la pequeña casa de Great Britain Street. Era una tienda sin muchas pretensiones, afiliada bajo el impreciso nombre de tapicería. Principalmente la tapicería consistía en paraguas y botines para niños, y en la vidriera había un cartel en días corrientes donde se podía leer «Forramos paraguas». Ahora ningún letrero era visible, debido a que habían bajado el cierre. Atado al llamador con una cinta había un crespón. Un mensajero de telégrafo y dos señoras pobres leían la tarjeta cosida al crespón. También yo me acerqué con el fin de leerla. 1 de julio de 1895. Ha fallecido, a los 65 años de edad, el reverendo James Flynn, quien formó parte de la parroquia de la iglesia de Santa Catalina en la calle Meath. Requiescat in pace. Cuando leí el letrero me convencí de que había fallecido y me perturbó darme cuenta de que me tuve que contener. De no haberse muerto, habría entrado directamente a la pequeña habitación oscura que estaba en la trastienda para encontrarlo casi asfixiado dentro de su chaquetón y sentado en su sillón al lado del fuego. Quizá mi tía me habría dado un paquete de high toast para entregárselo, y este obsequio lo habría sacado de su letargo. Yo era quien tenía que vaciar el rapé en su tabaquera negra porque sus manos temblaban excesivamente para dejarle hacerlo sin que él derramara la mitad por lo menos. Nubes de polvo de rapé se escurrían entre sus dedos para ir a caer directamente en la pechera del abrigo, incluso cuando se llevaba las temblorosas y largas manos a la nariz. Lo que daba a sus viejas vestiduras religiosas su color verde desvaído debían ser estas incesantes lluvias de rapé, debido a que resultaba poco eficaz el pañuelo rojo, renegrido como estaba todo el tiempo por las manchas de rapé de la semana con que intentaba barrer la picadura que caía. Yo quise entrar a verlo, pero no tuve valor para llamar. Entonces me fui caminando poco a poco a lo largo de la calle soleada, leyendo, mientras me alejaba, las carteleras en las vitrinas de las tiendas. Me pareció muy raro que ni el día ni yo estuviéramos de duelo, y hasta me disgustó descubrir en mi interior una sensación de libertad, como si con su fallecimiento me hubiera librado de algo. Me sorprendió que fuera de esa manera, porque, como bien dijera mi tío la noche anterior, él me enseñó bastantes cosas. Me enseñó a pronunciar el latín de manera correcta, porque había estudiado en el Colegio Irlandés de Roma. Me relataba historias de las catacumbas y sobre Napoleón Bonaparte, y hasta me explicó el sentido de las distintas ceremonias de la misa y de las diferentes vestiduras que el sacerdote debe llevar. En ocasiones se entretenía haciéndome preguntas muy difíciles, preguntándome lo que había que hacer en ciertas situaciones o si tales o cuales pecados eran veniales o mortales o simplemente imperfecciones. Con sus preguntas me demostró lo misteriosas y complejas que son algunas instituciones de la Iglesia que yo siempre había visto como algo más sencillo. Me parecieron tan graves los deberes del sacerdote con la Eucaristía y con el secreto de confesión, que me preguntaba cómo alguien podía encontrarse con valor para oficiar. No me asombró cuando me dijo que los padres de la Iglesia escribieron libros tan gruesos como la guía de teléfonos y con letra tan pequeña como la de los edictos publicados en los diarios, dilucidando estos y otros asuntos intrincados. Frecuentemente, cuando pensaba en todo ello, no me lo podía explicar. O le daba una explicación tonta o indecisa, ante la cual él solía sonreír y asentir con la cabeza en 2 o 3 ocasiones seguidas. Me hacía repetir a veces los responsorios de la misa, que me obligó a memorizar, y mientras yo charlaba, él asentía y sonreía meditativo. Se echaba de vez en cuando, y de manera alternativa, polvo de rapé por cada orificio de la nariz. Solía dejar al descubierto, cuando sonreía, sus enormes dientes descoloridos, y dejaba caer la lengua sobre el labio inferior. Hábito que, antes de conocerlo bien, siempre me tuvo molesto al comienzo de nuestra relación. Cuando caminaba solo al sol, me vinieron a la memoria las palabras del viejo Cotter, e intenté recordar qué sucedía después en mi sueño. Recordé que vi una lámpara colgante de las antiguas y cortinas de terciopelo. Me parecía haber estado en un lugar muy distante, en tierra de extrañas costumbres. Persia, pensé, pero no logré recordar cómo finalizaba mi sueño. Mi tía, por la tarde, me llevó con ella al velatorio. Ya se había puesto el sol, pero los cristales de las ventanas en las casas de cara al poniente reflejaban el oro viejo de un inmenso blanco de nubes.
Nanny nos esperó en el recibidor, y, como saludarla a gritos no habría sido de buen tono, mi tía solamente le dio la mano. La anciana interrogante señaló hacia lo alto y cuando mi tía asintió, comenzó a subir con dificultad las angostas escaleras delante de nosotros. Su cabeza baja apenas sobresalía por encima del pasamanos. La anciana se detuvo en el primer rellano y nos alentó, con un gesto, a que entráramos por la puerta que se abría hacia el lugar donde se estaba velando al difunto. Mi tía entró, y la anciana, cuando vio que yo titubeaba, empezó a combinarme con su mano en repetidas ocasiones. Entonces entré en puntillas. Una luz crepuscular dorada que bañaba la habitación y en la que las velas parecían una llamita muy débil, entraba a través de los encajes bajos de las cortinas. Ya lo habían metido en la caja. Nanny se adelantó y los tres nos pusimos de rodillas al pie de la cama. Simulé que estaba rezando, pero no me podía concentrar porque me distraían los murmullos de la anciana. Me di cuenta de que tenía su falda recogida detrás con torpeza y de que los talones de sus botas de trapo estaban completamente girados hacia el lado. Se me ocurrió pensar que el viejo cura se debía estar riendo acostado en su féretro, pero no fue así. Cuando nos pusimos en pie y fuimos hasta la cabecera vi que ni siquiera sonreía. Estaba ahí, excesivo y solemne en sus vestiduras de oficial, con sus manos largas, flácidas, sosteniendo el cáliz. Su rostro, grande y gris, se veía muy siniestro, rodeado de ralas canas y fosas nasales negras y cavernosas. En la habitación había una peste potente por las flores. Los tres nos persignamos y salimos. Encontramos en la pequeña habitación de abajo a Elisa, sentada erguida en el sillón que le pertenecía a él. Caminé hacia mi silla de siempre en el rincón, al tiempo que Nanny fue al aparador y sacó unas copas y una garrafa de jerez, y nos invitó a beber, después que lo colocó todo sobre la mesa. Echó a solicitud de su hermana el jerez de la garrafa en las copas y nos las pasó. Nanny insistió en que cogiera galletas de soda, pero me negué porque pensé que haría mucho ruido al comerlas. Dio la impresión de que se decepcionó un poco ante mi negativa, y caminó hasta el sofá donde tomó asiento detrás de su hermana. Ninguno de nosotros hablaba. Todos estábamos mirando a la chimenea vacía. Mi tía esperó a que Elisa exhalara un suspiro para comentar. Ah, pues pasó a mejor vida. De nuevo Elisa suspiró y asintiendo bajó la cabeza. Antes de tomar un sorbo, mi tía le pasó los dedos al tallo de su copa. ¿Y él, calmado?, preguntó. Oh, sí, señora, muy tranquilamente, dijo Elisa. No supimos cuando exhaló el último suspiro. Tuvo una muerte hermosa, alabado sea Dios. ¿Y con respecto a lo demás? El padre O'Rourke lo visitó el martes y lo preparó. Le dio la extrema unción y todo lo demás. ¿Entonces sabía? Sí, estaba bastante conforme. Es cierto. Se le ve muy conforme, señaló mi tía. Justamente eso dijo la mujer que lo vino a lavar. Comentó que parecía que estuviera dormido, de lo sereno y conforme que se veía, pero ¿quién se iba a imaginar que de difunto se vería así de agraciado? Pues es cierto, dijo mi tía. Bebió un poco más de su copa y comentó. Bueno, Miss Flynn, para usted debe ser un enorme consuelo saber que hicieron todo lo que pudieron por él. Debo decir que ustedes dos fueron muy bondadosos con el fallecido. En ese instante Elisa se alisó el vestido en las rodillas. Pobrecito James, dijo. Únicamente Dios sabe que, a pesar de los pobres que somos, hicimos todo lo posible, pero no podíamos ver, mientras pasaba lo suyo, que tuviera necesidad de nada. Nanny parecía a punto de dormirse porque había apoyado la cabeza contra el cojín. Ahí está la pobrecita Nanny, dijo Elisa mientras la miraba, que no puede mantenerse en pie. Las dos tuvimos tanto trabajo, trayendo a la mujer que lo lavó y después tendiéndolo en la urna y posteriormente arreglándolo de la misa en la capilla. No sé cómo nos hubiéramos arreglado si el padre O'Rourke no nos hubiese ayudado. Él fue quien trajo los dos cirios de la capilla y todas esas flores, y también escribió la nota para que la inserten en el Freeman's General, y se encargó de lo del seguro del infortunado James y de los papeles del cementerio y todo lo demás. ¿Verdad que se portó muy bien?, dijo mi tía. Elisa asintió con la cabeza al tiempo que cerraba los ojos. Ah, no existen amigos como los amigos de siempre, dijo, que no hay en qué confiar cuando todo está firmado y confirmado. Pues es cierto, dijo mi tía, y estoy completamente segura de que ahora que ya recibió su recompensa eterna, no las va a olvidar a ustedes y lo bondadosas que fueron con él. Ay, pobrecito James, dijo Elisa,
Pero si el pobre no nos daba ningún trabajo, no se le oía por la casa más de lo que se le oye en este momento. Ahora que yo estoy segura que se nos fue y todo, es que le echarán de menos cuando pase todo, afirmó mi tía. Sí, ya lo sé, dijo Lisa. No le voy a traer más su taza de caldo de vaca a la habitación, ni usted, señora, le enviará más rapé. Ay, James, el desdichado. Guardó silencio como si estuviera en comunión con el pasado y después dijo de manera vivaz: para que vea, ya en los últimos tiempos me parecía que algo raro se le venía encima. Me lo encontraba ahí, cada vez que le traía su sopa, tumbado en su silla con la boca abierta y con su breviario por el suelo. Y en ese instante se llevó un dedo a la nariz y frunció la frente. Después continuó. Pero, a pesar de todo, aún seguía diciendo que antes de acabar el verano, un día que hiciera buen tiempo, se iba a dar una vuelta para ver nuevamente la vieja casa en Irishtown, donde nacimos todos, y nos iba a llevar también a mí y a Nanny. Si solo nos pudiéramos hacer de uno de esos carruajes a la moda que no hacen nada de ruido, con neumáticos en las ruedas, de los que el padre O'Rourke habló, económico, y por un día, comentaba él, de los del establecimiento de Johnny Rush, los tres iríamos juntos un domingo por la tarde, y esto se le metió entre ceja y ceja. Pobrecito James. Que Dios lo reciba en su seno, dijo mi tía. Elisa sacó su pañuelo y se limpió los ojos con él. Después lo metió de nuevo en su bolso y callada contempló durante un rato la parrilla vacía. Siempre fue excesivamente escrupuloso, dijo. Para él los deberes del sacerdocio eran mucho y que su vida también tuvo sus complicaciones. Sí, dijo mi tía, era un hombre lleno de desilusiones, eso se notaba. El silencio se hizo dueño de la pequeña habitación, y bajo su manto me aproximé a la mesa para probar mi jerez. Después volví muy callado a mi silla del rincón. Dio la impresión de que Elisa caía en un embeleso muy profundo. Respetuosos, esperamos a que ella rompiera el silencio y poco a poco, después de una pausa muy larga, dijo: todo empezó por ese cáliz que rompió. Lógicamente que dijeron que no pasaba nada, que estaba vacío, quiero decir. Sin embargo, aún así, dicen que el monaguillo fue el culpable. Pero el pobre James, que el Señor lo tenga en la gloria, se puso muy nervioso. —¿Pero y qué fue eso? —preguntó mi tía. Yo escuché algo de... Elisa asintió. Eso le afectó la mente, dijo. Después de ese episodio comenzó a descontrolarse, deambulando por ahí como un alma en pena y hablando solo. Fue así que una noche lo vinieron a buscar para que hiciera una visita y no lo encontraban por ningún lado. No pudieron dar con él en ninguna parte, aunque lo buscaron arriba y abajo. Entonces el sacristán sugirió que lo buscaran en la capilla, de manera que buscaron las llaves y abrieron la capilla, y el padre O'Rourke y otro padre que estaba ahí y el sacristán trajeron una vela y entraron a buscarlo, y ¿qué cree que se encontraba allí, sentado en la oscuridad del confesionario, solo, bien despierto y así como si estuviese riendo bajito, él solo? De pronto se detuvo como si escuchara algo. Yo también me puse a escuchar, pero en la casa no se escuchó un solo ruido, y yo sabía que el anciano cura estaba acostado en su caja, tal como lo vimos, un difunto truculento y solemne que tenía sobre el pecho un cáliz inservible. Elisa hizo un resumen. Sí, lo encontraron bien despierto, y estaba como riéndose solo. Fue de ese modo, por supuesto, que cuando vieron aquello, les hizo pensar que, pues, no estaba bien del todo.